Buenas noches, tutor y compañeros. En nombre del grupo 35 les habla Miguel Forero del curso de instrumentación. En esta oportunidad, a través de este video, vamos a explicar el funcionamiento y el diseño que implementamos de un sensor en un puente de Wheatstone. El punto como tal nos pide diseñar y simular en un software CAD, en este caso Proteus, un sistema de instrumentación en el cual implementemos un sensor resistivo en un puente Wheatstone, alimentándolo con un voltaje de 1 voltio y un ajuste de salida de escala entre 0 y 12 voltios. Como sensor resistivo usaremos una fotocelda, la cual conectaremos a un puente de Wheatstone. Primero definiremos los valores con los cuales vamos a trabajar en el puente. Entonces R3, que es la fotoresistencia, tendrá una resistencia máxima de 300 kiloohmios, un voltaje de alimentación del puente de 1 voltio. R1 y R2 tendrán una resistencia equivalente a 4.7 kiloohmios y R4 pues vamos a calcularlo. Recordemos que para la fórmula de resistencias es R1 por R4 es igual a R2 por R3. Despejando para hallar R4, entonces nos quedaría R2 por R3 sobre R1. Reemplazando valores, entonces nos queda 4.7 kiloohmios por 300 kiloohmios sobre 4.7 kiloohmios. Se cancelan las dos resistencias similares. Nos queda que R4 debe tener un valor de 300 kiloohmios para que el puente nos quede homogéneo como tal, no haya voltaje de salida. Entonces aquí vemos el circuito del puente Wheatstone, donde está R3 y R4 con 4.7 kiloohmios, la fotocelda con un valor de 300 kiloohmios y R4 con un valor de 300 kiloohmios, alimentados por 1 voltio. Luego de eso, como tal, observamos que el voltaje de salida del puente oscila entre 0 voltios y 6.51 milivoltios. Esa salida es la que nos piden que se debe mover a las etapas de final del amplificador entre 0 y 12 voltios. Para eso vamos a usar el amplificador operacional el AD620, como lo podemos ver acá en nuestro circuito. Aquí está el puente de Wheatstone. Entonces vamos a usar el circuito integrado AD620, que es un circuito de un amplificador de instrumentación. Para calcular el factor de ganancia dividiremos el voltaje de la salida máxima del amplificador por el voltaje máximo de la salida del puente. En este caso es 12 voltios sobre 0.00651 voltios DC. Eso nos da que la ganancia tiene que ser de 1843.32 veces. Entonces, con el factor de ganancia calculado usaremos el amplificador de instrumentación AD620, como les había comentado. Y la fórmula que por defecto tiene este amplificador de ganancia es ganancia igual a 49.4 kiloohmios sobre la resistencia de ganancia más 1. Para ello entonces vamos a calcular y a buscar el valor de esa resistencia de ganancia. Entonces nos quedaría RG es igual a 49.4 kiloohmios sobre la ganancia menos 1, y esto nos da que la resistencia debe ser de 26.81 ohmios. Entonces, como lo vemos, entonces aquí ya está el puente de Wheatstone conectado a las entradas del amplificador de instrumentación AD620 y la resistencia RG de 26.81 ohmios. Como vemos, acá ya se ve que ante una salida de 6.51 milivoltios, ya el puente oscila entre 0 y 12 voltios a su salida. Luego de esto nos piden implementar la visualización por LEDs. Para ello vamos a usar el integrado LM3914. Viendo en el datasheet vemos que la fórmula para definir el voltaje de referencia es voltaje de referencia es igual a 1.25
por, entre paréntesis, 1 más R2 sobre R1. Para nuestro caso, el voltaje de referencia, que es el voltaje máximo que vamos a medir, es de 12 voltios. Así que 12 es igual a 1.25 por 1 más R2 sobre R1, entre paréntesis, despejamos y como tal vemos que como tal el resultado es 8.6. Esto pues buscando resistencias comerciales, digamos que la más que se aproxima es, nos tocaría hacer para R2, hacer entre 2 o 3 resistencias el valor de 8.6 kilo ohmios y R2 con 1 kilo ohmio para obtener este factor de 8.6. Entonces ahora simulamos el circuito en Proteus con una salida de 0 voltios, el puente de Wheatstone y 0 voltios en la salida del amplificador. Entonces vamos a configurarlo así. Entonces aquí vemos, bueno, pues aquí vemos que hay una salida del puente de 0.04, 0 voltios, y como tal a la salida del puente del amplificador de instrumentación está también en 0 voltios, y también en el registro de LEDs después del LM3914 no nos está haciendo ningún registro. Ahí como lo vemos en la gráfica. Luego, con una salida de 1.13 milivoltios en el puente de Wheatstone, vamos a ver que a la salida del amplificador está en 2.10. Entonces, como lo podemos ver, aquí está la salida de 1.13 milivoltios, se amplifica a 2.10 voltios y ya como tal el primer LED se nos ilumina. Seguimos, hacemos otro muestreo con una salida de 2.38 milivoltios del puente de Wheatstone. Ya tenemos una salida amplificada de 4.4 voltios y con ello ya se nos ilumina 3 LEDs. Continuamos con una salida de 3.83, ya de 3.83 milivoltios, la salida del amplificador ya tenemos 7.07 voltios y con ello ya hemos eliminado 5 LEDs. Ahora continuamos con una salida de 5.54 milivoltios, obtenemos una salida de 10.2 voltios y con ello ya hay 8 LEDs encendidos. Y por último, con una salida de 6.51 milivoltios, que es la salida máxima del puente, obtenemos una salida de la etapa de amplificadora de 12 voltios y con ello ya tenemos todos los LEDs encendidos. Entonces con esto pues confirmamos que el circuito del sensor, tanto la parte del puente de Wheatstone como la parte amplificadora como la parte de visualización están funcionando correctamente. Entonces, tutor, compañeros, muchas gracias por su atención prestada y pues con esto damos por terminado este paso 3 de la guía de la fase 4. Gracias.